Hola, resolvamos este circuito. Tenemos por aquí lo siguiente. Se trata de una etapa preamplificadora, la cual está polarizada a divisor de tensión. La base está polarizada a divisor de tensión. Y tenemos una resistencia en el emisor estabilizadora de beta. Le hemos quitado los capacitores que trae a la entrada, por ejemplo, pues llega a tener estos capacitores a la entrada, un capacitor a la salida, también un capacitor de puenteo. Ese también se quita dado que en análisis de corriente directa, que es el que vamos a realizar, pues consideramos estos capacitores como un circuito abierto. Entonces vamos a proceder de la manera siguiente. Para esto vamos a utilizar teorema de Thevenin. Tenemos a la entrada del circuito en esta parte, hacia la izquierda. Tenemos el siguiente circuito equivalente. Así, vamos a pensar que este es el nodo B, así que le vamos a llamar B también aquí. Hay que convertir este circuito en su equivalente. El equivalente simplemente es una fuente de tensión con un resistor en serie. Aquí está el nodo B. A la fuente pues se le llama voltaje de Thevenin y a la resistencia de Thevenin. Para encontrar el voltaje simplemente hay que encontrar la tensión del nodo B, que sería el voltaje en R2. Eso se encuentra a través de un divisor de tensión. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de la fuente, que multiplica a R2, que vale 10K, entre R1 más R2, 47K más 10K, 10 kilo ohms. Y lo que nos dé va a ser nuestro voltaje de Thevenin. Nos da un voltaje de 1.75 volts. Vamos a ponerlo aquí, 1.75 volts. Listo. Ese es nuestro voltaje de Thevenin. Ahora, para encontrar la resistencia de Thevenin, apagamos la fuente de tensión y cortocircuitamos. De hecho, se cortocircuita la fuente de tensión y observamos que entre B y tierra, que es donde necesitamos encontrar la resistencia, observamos que están estas resistencias R1 y R2 en paralelo. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin es igual a R1 paralelo con R2. Por lo tanto, esto es 47K por 10K entre 47K más 10K. Y lo que nos dé es nuestra resistencia de Thevenin. Y me da 8.2 kilo ohms. Vamos a ponerlo por acá. 8.2 kilo ohms. Listo. Ahora todo esto ya no lo necesitamos.
y ya tengo mi circuito equivalente de Thevenin. Entonces puedo desconectar esto que tengo aquí, lo puedo desconectar y sustituir por el equivalente. Vamos a hacerlo. El siguiente paso es analizar la malla que tenemos aquí. Esta. Ahora debe ser más sencillo darle solución, la cual le vamos a llamar I de base, malla I de base. Dada la ley de tensiones de Kirchhoff, tendríamos lo siguiente, menos el voltaje de Thevenin más la resistencia de Thevenin multiplicado por corriente de base más un voltaje base emisor que está aquí, voltaje base emisor, voltaje base emisor, yo le voy a poner on, voltaje base emisor de encendido, eso lo pueden buscar en el datasheet, y más la resistencia de emisor, que es R4, multiplicada por la corriente de emisor, igual con 0. Ahora, dada la ecuación siguiente, que la corriente de colector es igual a beta veces I de base, y que por la ley de corrientes de Kirchhoff, que la corriente de colector más la corriente de base es igual a la corriente de emisor, podemos decir que la corriente de emisor es igual a corriente de base más beta veces I de base, y esto es igual a corriente de base por beta más 1, así. Entonces, sustituimos en la ecuación anterior, en esta de aquí, y nos queda menos el voltaje de Thevenin más resistencia de Thevenin por I de base más voltaje base de emisor de encendido más resistencia de emisor por I de base por beta más 1 igual con 0. Tenemos este término, este de acá, este. Lo único que no tenemos es I de base. De hecho, beta sí lo tenemos. Beta es un dato de fabricante. Si lo buscamos en el datasheet, nos dice que beta para el transistor que termina en B es aproximadamente 260 adimensional. Así que continuamos. Nos queda lo siguiente, que I de base por resistencia de Thevenin más resistencia de emisor por beta más 1 es igual al voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor de encendido. Finalmente, la corriente de base es igual a voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor de encendido para la región activa dividido entre resistencia de Thevenin más resistencia de emisor multiplicado por el factor beta más 1. Sustituimos los valores y nos queda que voltaje de Thevenin es 1.75 volts menos 0.6 volts dividido entre resistencia de Thevenin, que son 8.2
kilo ohms más resistencia de emisor 1.5 kilo ohms por 260 más 1, o sea 261. Resolvemos esto en nuestra calculadora. Nos da un resultado de 2.877 microamperes. Vamos a anotarlo por acá. Corriente de base igual a 2.87 microamperes. Listo. Ahora analizamos lo siguiente. Vamos a tener que quitar todo esto. Voy a quitar por lo mientras esto de aquí arriba. Y hacemos esta malla de por acá. Le llamamos corriente de colector, donde por ley de tensiones de Kirchhoff tenemos menos BCC más RC por IC más la tensión que hay en colector emisor, voltaje colector emisor, que no se nos olvide, más voltaje colector emisor más resistencia de emisor por corriente de emisor igual con 0. Aquí tenemos prácticamente todos los elementos. Este de acá. Las corrientes, de hecho, ya lo tenemos porque al tener corriente de base podemos obtener la corriente de colector, así que son buenos. Entonces, voltaje colector emisor es igual a VCC menos RC por IC menos RE por IE y listo. Vamos a calcular la corriente de colector. Corriente de colector es igual a, aquí tengo la fórmula, de tal manera que nada más es 260 por corriente de base, que son 2.87 microamper y nos da 748 microamper. Si pensamos la corriente de emisor, ya la tengo por aquí preparada, es prácticamente lo mismo. 750.9, pues casi 751 microamper. Son muy similares. Dado esa similitud, podríamos decir que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor, ¿no? Aquí está la fórmula para el emisor. Esta de acá, más que nada, la de abajo. Entonces, vamos a utilizar este valor para nuestros cálculos y ya está. Vamos a borrar esto. Y tenemos lo siguiente, que voltaje colector emisor es igual a VCC, que son 10 volts, menos RC, 3.3 kilo ohms, multiplicado por 748 microamper
menos resistencia de emisor, que son 1.5 kilos, multiplicado por 748 microamperes. Vamos a ver qué nos da cada término. Me gusta hacerlo de esta manera porque voy a saber qué tensión tengo aquí, qué tensión tengo acá. Entonces suelo no factorizarlo para resolver todo más rápido. Entonces 3.3 kilos por 748 micros y me da un voltaje de 2.47 volts. Lo voy a redondear. Y el otro término 1.5 kilos por 748 y me da 1.1. Listo. Finalmente, el voltaje colector emisor, es decir, el voltaje del transistor, es 10 volts menos 2.47 menos 1.1 y nos da voltaje colector emisor igual a 6.43 volts. Ya tenemos todo esto y tenemos las tensiones en cada resistor. Por lo tanto, ahora lo único que nos queda es ver en qué región está. Pues eso ya creo que ya saben en qué región está, en qué región de operación. Por aquí anoté corriente de base de 2.87 microamper, el voltaje colector emisor de 0.6 volts de acuerdo al datasheet, que es el voltaje de encendido, pero aquí es base emisor. Voltaje de encendido, base emisor de 0.6 volts para que entre en la región activa. También tenemos una corriente de colector que es beta VCC de base de 748 microamperes. Y tenemos un voltaje colector emisor que no es ni VCC ni aproximadamente a 0 volts. Por lo tanto, no está ni en corte ni en saturación. Tiene 6.43 volts. Y todos estos datos nos dice que estamos en la región activa. Listo. Ahora voy a quitar todos estos cálculos que tengo por aquí y vamos a proceder a hacer la simulación. Vamos a ver qué tal nos queda la simulación. Conecté el ampérmetro en la base, ampérmetro en la malla del colector, un voltmetro entre colector y emisor. Este tiene que ser A. Por aquí ya había avanzado una simulación y le damos correr. Ok, vemos que tenemos una corriente de base de 2.55, similar a nuestra corriente de 2.87, que es lo que nosotros calculamos. Y también una corriente de colector semejante a la que calculamos de 748 microamperes. Esta nos quedó todavía más cercana, como de 741. Y un voltaje colector emisor de 6.43. Y aquí tenemos un voltaje de 6.43 que nos quedó todavía mucho mejor. Ahora el siguiente paso sería, en todo caso, quitar este Thevenin. Quitemos este Thevenin porque recordemos que lo pusimos por ser el equivalente de este otro circuito, porque este es el que realmente se utilizaría para el amplificador. Entonces conectamos a VCC y conectamos la base. Ya está. Le damos correr y ponemos este como
amperímetro, ahí está. Es exactamente lo mismo o muy parecido, ¿no? Por lo de las decimales, pero pues ahí tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos 2.56 corriente de base, 2.56 microamper, 744 microamper corriente de colector y un voltaje colector emisor de 0.1 un poquito más alto, ¿no? 6.4, que de todas maneras es muy semejante al que teníamos, 6.43 y este es 6.42. Entonces, los cálculos pues son bastante buenos. Porque tenemos ligeras diferencias, pues es debido a que consideramos un voltaje base emisor de 0.6 y probablemente no sea de 0.6, sino que sea un poco diferente, pero solo un poco. Aquí vemos que es de 0.61. Eso nos da la diferencia. También recordemos que la corriente de emisor, pues la calculamos semejante a corriente de colector, etcétera, etcétera. Probablemente la beta no sea la de 260 que nosotros propusimos, sino que probablemente sea 261, 262, etcétera. Ya en un circuito real, pues nos va a quedar muy aproximado. ¿Vale? Nunca nos queda exacto. Es muy raro que quede todo exacto, quedan muy aproximados y este es un buen ejemplo de cómo simplemente van a ser semejantes los valores, pero pues son suficientes para el propósito, que en este caso sería meter al transistor en la región activa y que sirva para amplificar. Todavía se puede mejorar más, pero este es solamente un ejemplo. Espero que les haya agradado, que le hayan entendido. Chao.